Comienza En torno al Catecismo. Como ayuda para vivir mejor este tiempo pascual, les ofrecemos la meditación de la resurrección del Señor que ofreció en los ejercicios espirituales intensivos de Radio María el Padre Manuel Vargas, unos ejercicios emitidos en la Semana Santa. Se trata de la última meditación de estos ejercicios espirituales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu, y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta última meditación de los ejercicios espirituales intensivos que a través de Radio María ha llegado a vuestros hogares, vamos a terminar de contemplar los misterios de la resurrección de Jesucristo. Y lo haremos con algún pasaje en el que se nos muestra el Señor tras su resurrección. En particular, tomamos ahora el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículos 13 al 45, para meditar la aparición del Señor a los discípulos de Emaús. Dice el Evangelio que aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran, y él les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: «¡Qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?» Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Y ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Centramos nuestra mirada en este pasaje y en esta escena del Evangelio, que es tan rica y que nos permitirá hoy gozar de la resurrección del Señor al término de esta Semana Santa. La primera cosa que llama mucho la atención es que Jesús en la resurrección
se aparece a muchas personas, pero todas estas tienen algo en común, y es que son miembros de la Iglesia. Es decir, no aparece ningún pasaje en el Evangelio en el que se nos diga que Jesús se apareciera a Pilatos o a Herodes o a los soldados romanos. No. Jesús se aparece a los suyos, a sus amigos. Se aparece a la Iglesia, por ejemplo, cuando se aparece en el cenáculo a los apóstoles con María Santísima, se aparece para conducir a la Iglesia, como cuando se muestra a María Magdalena, a quien le da un mensaje para los apóstoles, o se aparece a estos dos que iban a Emaús, que luego vuelven con los demás a Jerusalén. Y esto es importante. En realidad no encontramos a Jesús cada uno de manera autónoma e individual. No vivimos nuestra vida cristiana al margen de los demás, sino que el Señor ha querido que cada uno de nosotros nos encontremos con Él en la gran familia que es la Iglesia. Cristo se muestra a la Iglesia o para conducir a la Iglesia. ¿Quiénes eran estos dos que iban hacia Emaús? Eran dos discípulos. Habrían escuchado las predicaciones de Cristo, quizá habían visto alguno de sus milagros, pero nos dice el Evangelio que se marchaban de Jerusalén hacia Emaús. Lo que hay en su corazón, por consiguiente, podemos entender que es decepción. Ellos se habían hecho una idea, ellos pensaban que las cosas iban a culminar en la vida de Cristo de una forma, y claro, la pasión del Señor les ha desconcertado. Es verdad, cuentan ellos, que las mujeres les han dicho que Jesús ha resucitado, pero ellos no dan ninguna credibilidad a esto que dicen las mujeres, y por eso se marchan pensando que ya todo se ha acabado, que ya todo ha llegado a su término. Da la impresión de que se impacientaron. Si hubieran esperado un solo día más, o incluso, 6 horas, 8 horas más, probablemente ellos mismos habrían sido testigos de una de las apariciones del Señor en el cenáculo, ¿no? Pero les entró la prisa, la impaciencia y dijeron, ya está, se acabó. ¡Ay, qué mala consejera es la impaciencia!, ¿verdad? ¿Cuántas veces, por pensar que Dios tiene que hacer las cosas a nuestro ritmo y cuando nosotros queramos, nos parece que las cosas no han marchado bien y ya uno piensa que todo se ha terminado, ¿no? ¿Cuántos matrimonios no se separarían? ¿Cuántas personas consagradas que abandonaron sus votos no lo hubieran hecho si hubieran tenido un poco de confianza en el Señor y de paciencia? Porque el Señor siempre viene en nuestro socorro, siempre se presenta en nuestra vida. Pero, oye, sus tiempos no son nuestros tiempos, sus caminos no son nuestros caminos, ¿no? Están conmocionados estos discípulos de Emaús. Están por dentro como muy rotos por todo lo que ha pasado en la pasión y por eso se marchan. No es que Jesús hubiera fracasado. Jesús, de hecho, ha resucitado a estas alturas cuando ellos están camino ya de Emaús. ¿Qué es lo que ha fracasado? Han fallado sus planes, los planes de estos discípulos de Emaús. Ellos se habían hecho una idea, ellos pensaron que las cosas iban a ser de un determinado modo, y como eso no se ha cumplido, entonces piensan, Jesús de Nazaret ha fracasado. También esto a veces nos ocurre. Nos hacemos nuestros planes, pensamos cómo tienen que ser las cosas, y cuando nuestros planes se tuercen, pensamos, es que Dios me ha fallado. No, que no te ha fallado Dios, que es que a lo mejor tus planes no eran los mejores, ¿verdad? Se marcharon juntos estos dos, quizá porque los dos estaban decepcionados, y de alguna manera se retroalimentan el uno al otro este enfado. Como veis, hay muchos errores en estos dos de Emaús, ¿no? Se han impacientado, se habían empeñado en sus planes que son los que han fallado, se retroalimentan ese enfado, se han dejado llevar por una conmoción. Una conmoción es algo que uno ha sentido, ¿no? En la vida hemos de proceder guiados por nuestras convicciones, pero no por nuestras conmociones, porque a veces uno se conmociona pues por ver un mal ejemplo o porque algo le ha hecho sufrir mucho.
No, tú no te fíes de lo que tú sientes, fíate de lo que tú sabes, que es lo que el Señor Jesucristo te ha revelado, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y cometen otro error, que es alejarse de la Iglesia. Como os decía al inicio, Jesús se aparece resucitado a la Iglesia, de modo que no hemos de alejarnos nunca jamás de la Iglesia. Pero es que mi párroco es un tipo muy antipático. Pues como mucho cámbiate de parroquia, pero no te alejes de la Iglesia. Nunca te alejes de la Iglesia, porque la Iglesia es la familia de los hijos de Dios, es donde el Señor está presente. Y cuando Jesús se pone a su lado y camina con ellos, les pregunta de qué van discutiendo. Y ellos responden diciendo: lo de Jesús de Nazaret, nosotros creíamos, nosotros pensábamos, a nosotros nos parecía. En el fondo, si os fijáis, todo lo que dicen lo dicen en un tiempo verbal pasado. Dan a Jesucristo por amortizado. Jesús fue, Jesús era, nosotros pensábamos, nosotros creíamos. Todo eso lo están hablando en pasado. Piensan que Jesús ya no está con ellos, piensan que Jesús ya nunca estará con ellos. Hablan de Él como si Jesús ya no fuera nunca a volver. Jesús está caminando con ellos. Esto es precioso también, porque indica la misericordia entrañable del Señor. A sus amigos nos quiere tanto que nunca nos abandona del todo. Y hasta cuando nos despistamos, hasta cuando equivocamos el camino y erramos el rumbo de nuestra vida, Él viene a nuestro lado. Él se hace nuestro compañero de camino. Así lo había dicho en Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que no es que Jesús no esté, es que ellos no se dan cuenta de que es Jesús, no lo reconocen todavía, pero Jesús está. Cuando atravesamos una cierta desolación espiritual, y eso nos sucede en la vida espiritual a todos en algunos momentos en los que no reconocemos a Jesús, no lo vemos, no lo sentimos, no hemos de pensar que Él no esté, sino que nuestros ojos no son capaces de verlo. Jesús les dice: ¿de qué discutís? Como si no lo supiera, lo sabía perfectamente. Y entonces, ¿por qué les pregunta? Porque quiere que se lo cuenten. También esto nos pasa, Jesús quiere que le cuentes tus cosas. Él ya las sabe, sí, pero quiere que se las cuentes tú. Y la oración es eso, es que como un amigo con su amigo, pues le contemos al Señor lo que llevamos en el corazón, nuestras alegrías y también nuestras preocupaciones, nuestros proyectos y también nuestras decepciones, que tú le abras tu alma al Señor, que tú le hables desde el corazón, ¿no? Me sorprende que estos discípulos de Emaús, a la pregunta de Jesús ¿de qué venís discutiendo?, responden de una manera que hoy diríamos un poco borde, ¿no? Porque le dicen: ¿eres tú el único que no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén? Jesús les podría haber respondido: si vosotros supierais que si no me he enterado, pero si me lo han hecho a mí, todo lo que ha pasado en Jerusalén, si el que he vivido la pasión he sido yo. Pero el Señor, en lugar de reprocharles, les dice: ¿el qué? Van a ser los discípulos los que le cuenten a Jesús la pasión de Jesús. Pero claro, se la cuentan a su manera, como la recuerdan en aquel momento, que es con decepción, con desilusión, con tristeza. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué tardos y necios sois!». Esto quizá a ellos les desconcierta, porque dicen: «Vaya, este nos está ahora tirando de las orejas». Pero había motivos para ello. Jesús les va explicando las Escrituras y les va haciendo ver que lo que ha ocurrido es lo que tenía que suceder, que lo que ha pasado es lo que Él les había anunciado. En el fondo,
les va explicando cómo han sido las cosas de verdad. ¿Y por qué hace esto Jesús? Pues mirad, porque el demonio ha querido reescribirles la historia a estos dos discípulos de Emaús. Es decir, ha querido contarles que todo ha sido un fracaso, que todo ha sido un error, que fueron tontos y pardillos por haber creído a Jesús de Nazaret. Y eso no es verdad. Atención con esto, porque esto que les pasó a los discípulos de Emaús también nos puede ocurrir a nosotros a veces. A veces el maligno quiere reescribir nuestra historia personal o nuestra historia colectiva. A veces quiere convencernos de que las cosas fueron como en realidad no fueron, de que en el fondo fuimos unos pardillos por haber creído a Jesús, cuando en realidad hicimos bien en creer a Jesús, o de que nuestro pasado colectivo ha sido dramático, cuando tal vez fue muy hermoso y muy glorioso. El maligno no solamente actúa con tentaciones para que caigamos en la gula o en la lujuria, sino que a veces también quiere intervenir en nuestra memoria y quiere intervenir para contarnos la película de una manera distinta a como fue. Jesús, al explicarles las Escrituras, les abre el entendimiento y les devuelve la paz al corazón. Por eso después dirán, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Porque Jesús les devuelve la paz y la alegría. Y por eso dicen, quédate con nosotros. Es que el deseo natural del ser humano es la alegría y la paz. Y cuando uno descubre a Jesucristo, ya no quiere separarse de Él nunca, porque Jesús deja en el corazón paz y alegría, nos pone contentos, nos deja tranquilos, porque Jesús nos sana interiormente. Pero hace falta pedírselo. Quédate con nosotros, no te marches, Jesús. Mane nobiscum Domine. Y entonces el Señor se quedó con ellos y dice que lo reconocieron al partir el pan. En realidad es que Jesús no se va a marchar, sino que se va a quedar con ellos en la Eucaristía. Jesús les hace ver que Él en adelante estará a su lado precisamente bajo esa apariencia de pan y de vino que no es tal sino su cuerpo y su sangre. Ardía nuestro corazón. Jesús había dicho, he venido a prender fuego en el mundo, Lucas 12, 49, y ojalá que estuviera ardiendo. Eso es lo que Él hace en nosotros, en nuestro interior. Hace arder nuestro corazón cuando nos explica las Escrituras, cuando nos sirve de alimento en la comunión. Y entonces se les abrieron los ojos. Lo mismo que a María Magdalena, que pensaba que era un jardinero y después descubre que es Jesús porque se le abren los ojos. Lo mismo que a Tomás, que pensaba que le estaban engañando sus compañeros porque no creía que Jesús hubiera resucitado, pero se le abren los ojos. A estos de Emaús, Jesús les abre los ojos. Hoy también podemos pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos, que yo reconozca tu presencia, porque tú estás a mi lado, aunque yo a veces no te vea, no te note o no te sienta. Jesús, abre mis ojos, para que yo me dé cuenta de que tú estás conmigo. El Papa Benedicto XVI decía que en este encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús, de alguna manera estaba ya como en germen, como en semilla, la misa tal como la celebramos hoy. Porque efectivamente, hoy en día, ¿cómo es una misa, una Eucaristía? Pues es que caminamos juntos, nos reunimos, el Señor camina en medio de nosotros. En la primera parte se nos proclama la palabra de Dios y Jesús nos explica las Escrituras. Y en la segunda parte, que es la liturgia eucarística, el Señor viene a nosotros en la Eucaristía
bajo esta apariencia de las especies eucarísticas. De alguna manera, Jesús, en ese camino que ha hecho con los discípulos de Emaús, ha celebrado con ellos su misa, su Eucaristía. Ha llegado al corazón de ellos a través de la palabra y a través de la comunión. Pues cerrando ahora nuestros ojos, imaginando esta escena, le decimos al Señor: quédate con nosotros, como lo hiciste en Emaús. En Juan 21 tenemos otro pasaje que es el último que comentaremos en estos ejercicios de Jesús resucitado. Nos dice el evangelista que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, y que Simón Pedro les dijo: me voy a pescar, y los demás le dijeron: vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Es maravillosa esta escena. Jesús, que ha llamado a los apóstoles a ser sus amigos, ha hecho que haya entre ellos ya unos vínculos que serán definitivos. Es decir, los apóstoles permanecen unidos aún después de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso dice que estaban juntos. Y esto tiene también importancia en el presente. Quienes somos seguidores de Jesucristo, hemos de permanecer unidos y hemos de sentir esta fraternidad que ha de haber entre nosotros, puesto que somos hijos de Dios, somos hermanos. Y por eso todos los institutos religiosos, los movimientos apostólicos, las parroquias, las hemos de ver con simpatía. Donde hay una parroquia católica, ahí está mi familia. Donde hay católicos que se reúnen en un determinado grupo, pues esos son mis hermanos, ¿no? Ningún católico ha de resultarme ajeno, aunque sea de otra raza o de otro continente o hable otro idioma. El Señor nos ha unido y nos ha unido para siempre. Decía el Evangelio que Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y que ellos le contestaron: vamos nosotros contigo. También esto es muy valioso que lo meditemos. Los apóstoles, no solo Juan, que esperó a la entrada del sepulcro a que llegara Pedro para entrar, sino también los demás, entienden que ellos deben ir siempre ya con Pedro. Y si Pedro dice: me voy a pescar, ellos responden: vamos contigo. Así es como procuran los obispos vivir con respecto al sucesor de Pedro, que es el Papa. Hay entre todos los obispos y el romano pontífice una unión profunda, una comunión estrecha. Vamos contigo. Y así hemos de vivir también nosotros, tener un afecto entrañable al Santo Padre y secundar todas sus iniciativas y acoger todas sus enseñanzas, porque donde está Pedro y el sucesor de Pedro, que es el Papa, ahí está Cristo. Vamos contigo. Llama esto poderosamente la atención porque San Juan sabía que Pedro había negado a Jesús 3 veces, mientras que el propio San Juan, por el contrario, había estado a los pies de la cruz con María, la Santísima Virgen, y con María Magdalena. De modo que Juan podría haber dicho: mira, Pedro, tú has fallado a Jesús como apóstol. Aquí el único apóstol que ha sido fiel del todo y hasta el final he sido yo. Así que me sigan a mí, que vengan todos conmigo, porque yo soy
aquí el mejor amigo de Jesús y el más santo. Ni siquiera Juan obró de este modo. Cuando Pedro dijo, me voy a pescar, todos, también Juan, dijeron, vamos contigo. No van con Pedro porque Pedro sea perfecto. No van con Pedro por simpatía personal, porque les resulte un tipo muy agradable. No van con Pedro como admirando que Pedro es el más virtuoso. Van con Pedro porque Jesús ha escogido a Pedro. Aunque Pedro haya cometido esos errores de las 3 negaciones en la pasión, diciendo que no conocía al Señor. Aquella noche, sin embargo, nos decía el Evangelio, que aunque salieron a pescar, no pillaron nada, no pescaron nada. Es como si Jesús les permite experimentar su fracaso, incluso en una tarea tan conocida para ellos como era la pesca. Recordad que Santiago, Juan, Andrés, Pedro eran pescadores del lago de Tiberíades. Jesús les permite experimentar que las cosas a veces no les van bien y que cuando el Señor no está en la barca, pues todo se hace mucho más difícil, ¿verdad? Y entonces volvían al amanecer y volvían decepcionados, podríamos decir, ¿verdad? Dice que cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, muchachos, ¿no tenéis pescado? Y le contestaron, no. Él les dijo entonces, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La escena es preciosa. Ellos vuelven, os lo podéis imaginar, agotados de haber estado toda la noche despiertos, también con frío, después de una noche al raso en la cubierta de esa barca, y vuelven sobre todo hundidos pensando, hemos desaprovechado una noche, hemos perdido el tiempo, hemos fracasado, esto no ha funcionado. El Señor va a hacer un milagro, pero antes quiere probar su docilidad y su humildad. Les pregunta, ¿no tenéis pescado? Sabía perfectamente Jesús que no tenían pescado, pero les pregunta, como les pregunta a los de Emaús, ¿de qué venís hablando? Haciéndose un poco el sueco, ¿verdad? Jesús espera que ellos le respondan y ellos le dicen, en este caso, escuetamente, no. ¿Tenéis pescado? No. Y entonces Jesús les dice esto, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Seguramente si esto lo hubiera hecho el Señor 2, 3 años antes, le habrían respondido, usted métase en sus asuntos y no nos complique la vida. Pero los apóstoles han cambiado. Los apóstoles ahora tienen una humildad interior, una docilidad que les hace acoger todo lo que les dicen y que les hace recibir las indicaciones no con orgullo, no con rabia, sino con humildad. Y entonces dice el Evangelio que echaron la red a la derecha y que no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Es impresionante. Jesús, que les ha hecho ver la esterilidad de su tarea cuando Él no está en la barca, sin embargo ahora, después de probar su docilidad, les va a hacer este regalo milagroso de que puedan pescar abundantemente. ¿Por qué salen los pescadores a pescar por la noche? Porque muchas veces los peces, huyendo de la luz del sol, cuando llega la noche, ya pueden salir a la superficie, mientras que de día se hunden en lo profundo del lago. Así que los apóstoles habían hecho bien en intentar pescar por la noche. Y es natural que cuando volvían a la orilla, ellos pensaban que ya era demasiado tarde para pescar, que ahora ya los peces volverían a lo profundo y que ahora ya no sería tan fácil llenar la red. Por eso tiene mérito que estos apóstoles, acogiendo la invitación de Jesús, cuando les dice echad la red a la derecha, lo hicieran.
Tiene mérito porque ellos, que entendían mucho de pesca, podrían haber pensado, ese que está en la orilla, que no sabemos quién es, no tiene ni idea. Nosotros sí que sabemos cómo se hacen estas cosas. Y lo vamos a seguir haciendo siempre, todo a nuestra manera. No, no actuaron así. Con humildad dijeron, pues mira, si lo hemos intentado 20 veces y no lo hemos conseguido, ya nos da igual intentarlo una 21ª. Bueno, pues venga, vamos a intentarlo. A lo mejor esa persona que está en la orilla tiene razón. El Señor ha ido transformando el corazón de estos apóstoles. Les ha ido dando una blandura interior que antes no tenían. Les ha ido dando un corazón semejante al de Jesús. Jesús había dicho de sí mismo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es así como van siendo paulatinamente, progresivamente, estos apóstoles, ¿no? Entonces dice eso, que ya no podían arrastrar la red por la abundancia de peces. Y que entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan se está refiriendo a sí mismo, dijo a Pedro, es el Señor. ¡Qué bonito es esto también! De manera que Juan reconoce a Jesús. ¿Y eso por qué? ¿Es que Juan tenía una agudeza visual mejor que Pedro? Yo creo que no. Lo que creo es que Juan tiene una sintonía interior aún más profunda que la de Pedro con Jesús. Juan es el que ha descansado en el corazón de Cristo en la última cena. Juan es el que vio el costado abierto de Cristo en la cruz y su corazón manando sangre y agua. Juan es el que, podríamos decir, conoce mejor a Jesús por dentro. Y por eso, cuando Jesús actúa, aunque desde lejos no vean su rostro, no sepan quién es, Juan dice, esta es la manera de actuar del Señor. Jesús muchas veces actúa así. Jesús a veces nos pone en una situación difícil, nos lleva un poco al límite, pero no porque no nos quiera, sino para probarnos, y después tiene estas delicadezas, estos regalos tan sobreabundantes de generosidad. A Juan esto le recordaría cuando en la multiplicación de los panes, viendo esa multitud de gente, Jesús les dijo a los apóstoles, medio en serio, medio en broma, dadles vosotros de comer. Ya sabía Jesús que los apóstoles no podrían hacer milagros ellos solos. Ya sabía Jesús que con 5 panes y 2 peces era imposible que comieran tantos, pero Jesús estaba probando su confianza y su docilidad. Y cuando los apóstoles dijeron, pues mira, a tantos no podemos, pero bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Bravo, eso es. Esto es lo que quería de vosotros, vuestra colaboración. Entonces Jesús hace el milagro. Pues en este pasaje igual. Jesús sabe que vienen sin peces, pero les pregunta, ¿qué tal? ¿Tenéis pescado? Y Jesús sabe que no se suele pescar al amanecer, pero les dice, echad la red a la derecha. Y cuando le hacen caso, cuando son dóciles, cuando obedecen, entonces Él hace este milagro. Y no son capaces de arrastrar la red. Está tan repleta que corre el peligro incluso de romperse, aunque no se rompió, ¿verdad? Es el Señor, dice San Juan. Esta es la manera que tiene Jesús de actuar con nosotros. Nos quiere tanto que nos prueba y que después nos da mucho más de lo que podemos soñar, de lo que podemos imaginar. San José María decía, soñad y os quedaréis cortos. Y es verdad, San Juan sabe que con Jesucristo hemos de soñar, hemos de esperar, hemos de confiar en que Él no nos ha de fallar nunca. Y cuando actuamos de este modo, con confianza y con docilidad y con obediencia, entonces ocurren cosas. Entonces Jesús interviene, entonces pasan cosas, ¿verdad? Bueno, pues Pedro dice que se puso el vestido y se lanzó al mar, y que los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan, y Jesús les dice, traed algunos de los peces que acabáis de pescar.
subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los apóstoles se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Y viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. La escena es maravillosa. Estos apóstoles pueden de nuevo conversar con Jesús y desayunar con Jesús. Jesús está realmente vivo, no es una imaginación, no es una idea, no es un recuerdo, es una persona viva, palpitante, que está ahí con ellos, que quiere compartir con ellos ese momento de amistad. Y el Señor tiene con ellos estas delicadezas. Además de hacer que se llenara la red, es que les ha preparado el desayuno, es que les ha preparado una lumbre para calentar, asar esos peces, de modo que también se repongan del frío y del hambre que traerían después de toda aquella noche intentando pescar sin éxito. Ellos, decía el Evangelio, no se atrevieron a preguntarle porque sabían que era Él. La frase puede parecer un poco extraña, porque si sabían que era Él, ¿por qué dice que no se atrevían a preguntarle? No habría ninguna necesidad. Y si dice no se atrevían a preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué no se atrevían? ¿Y por qué dice que sí que sabían que era Él? Yo tengo la impresión de que lo que les pasó es algo semejante a lo que nos sucede también a nosotros muchas veces en la vida espiritual. Y es que el Señor actúa de una manera que deja suficientemente claro que es Él, pero que al mismo tiempo nos gustaría estar aún más seguros, que nos lo dijera más claramente. Muchas veces nos pasa esto. Ocurren cosas en nuestra vida que decimos: ¡guau, qué bueno es Dios! Esto ha sido precioso, esto ha sido un milagrazo, esto ha sido... ¡Qué detalle, Señor, has tenido conmigo!, dice esa canción, ¿verdad? Ahora, no podría demostrarlo empíricamente. No es una evidencia científica que sea Jesús quien me ha ayudado en esta ocasión, ¿no? Es decir, lo sé, pero tampoco podría demostrarlo. Estoy seguro, pero me gustaría también que a veces el Señor me lo dijera más claramente. Si os pasan estas cosas muchas veces, no se extrañe, es lo mismo que les pasó a los apóstoles. Dice eso: ninguno se atrevía a preguntarle ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Es decir, lo saben, pero les gustaría saberlo todavía con más certeza, con más seguridad, ¿no? Hay una cuestión en este pasaje que subrayaba un escriturista muy valioso, y es el empleo del verbo arrastrar, que es muy curioso. En el original griego de este Evangelio de San Juan, el verbo arrastrar solamente aparece en 3 ocasiones. Y en 2 de ellas, cuando se ha traducido más tarde al latín y del latín al español, se ha suavizado la expresión porque sonaba muy cruda. Es concretamente en estos pasajes. En Juan 6:44, Jesús dijo: nadie viene a mí si mi Padre no lo arrastra. Se nos ha traducido al español diciendo: si mi Padre no lo atrae, porque sonaba un poco duro y entonces pues se ha querido como matizar ese significado, ¿no? Después en Juan 12:32 dice Jesús: cuando yo sea levantado, arrastraré a todos hacia mí. Y también se nos ha traducido como atraeré a todos hacia mí, pero en el original griego se decía arrastraré. Y finalmente en este pasaje que hemos leído, Juan 21:11, dice que Pedro arrastró la red hasta la orilla. ¿Por qué puede tener importancia esto? Bueno, porque son solo 3 pasajes donde se utiliza este verbo, y casualmente o providencialmente el primero de ellos hacía referencia a Dios Padre,
el segundo a Jesucristo y el tercero a Pedro, es decir, a la Iglesia. Y con esto tal vez se nos ha querido mostrar algo muy hermoso y muy importante, y es que hay una continuidad entre la labor de Cristo con el mandato que le ha hecho el Padre y con la misión que ha recibido en la actualidad la Iglesia. La Iglesia no hace otra cosa en el presente que lo que hace Cristo a través de ella. Y Cristo no hace otra cosa que lo que el Padre desea y el Padre le ha encomendado. Nadie viene a mí si mi Padre no lo arrastra. La salvación nos viene de Dios Padre, que nos pone con su Hijo Jesucristo. Cuando yo sea levantado, arrastraré a todos hacia mí. Es Jesucristo, el Salvador universal, el que al ser alzado en la cruz nos atrae hacia Él. Arrastró Pedro la red hasta la orilla. La Iglesia tiene la misión de arrastrar a todos los hombres que somos como los peces en este mundo incierto hasta la orilla de la eternidad, hasta la orilla del cielo. En la última parte de este capítulo 21 del Evangelio de San Juan, donde aparece la última de las apariciones de Jesús resucitado que consta en este Evangelio, se nos dice después que cuando terminaron de desayunar, Jesús tomó a Simón Pedro con él y que, dándose un paseo con él, le hizo estas 3 preguntas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le respondió, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Y con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Es una escena magnífica en la que se nos muestra la ternura del corazón de Jesucristo. Jesús resucitado no ha venido, como vimos anteriormente, a reprender a nadie, sino que ha venido a consolar, a comunicar gozo y paz. Ha venido a confortar a los suyos y ha ido ayudando a cada uno como cada uno necesitaba ser ayudado. A María Magdalena de una forma, a los de Maús de otra, a Tomás de otra forma diferente y ahora a Simón Pedro. Pedro tiene en su alma una herida muy profunda. Pedro está muy roto interiormente y lo está porque aunque él era el más lanzado, el más apasionado, el más entusiasta, también el que se sentía más seguro de sí mismo, en una ocasión le dijo a Jesús, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Sin embargo, en la noche de la pasión había negado a Jesucristo. Y esto no solamente le dolió al Señor, sino que a Pedro le hizo daño
en su propio interior. Pedro está muy dolido consigo mismo. Pedro está pensando, ¿qué calamidad soy? Quizás se preguntó alguna de esas noches, la del jueves o la del viernes o la del sábado, ¿me podrá perdonar Jesús esto que he hecho? Y a lo mejor esto le quitaba el sueño. Seguramente después decía, sí, claro, ¿cómo no me lo va a perdonar si Él es infinitamente bueno, ¿no? Le he visto perdonar a tantos, ¿cómo no me va a perdonar a mí, no? Pero seguiría el pobre, pues, dando vueltas en su cama y preguntándose, pero ¿seguirá contando conmigo? ¿O me habrá descartado ya después de lo mal que yo me he portado con Él, ¿no? Y quizá esa segunda pregunta también respondía, yo creo que seguirá contando conmigo, porque Él es tan bueno, porque Él es tan misericordioso, que hasta cuando le fallamos, que hasta cuando no respondemos a lo que tendríamos que hacer, Él no nos desecha, Él no nos descarta. Yo creo que no se olvidará de mí, Jesús. Pero quizá una tercera pregunta le asaltaba a la mente aquellas noches, ¿no? Y es que se preguntaría, pero yo, Pedro, ¿de verdad quiero a Jesús? ¿O nunca le he querido bien? Si he sido capaz de hacer esto contra Él, de negarle, de desvincularme de Él, de decir, no me mezcléis con este hombre, ¿todo lo anterior que yo hice con Él era verdad o era puro postureo mío? ¿Será que soy tan vanidoso que como Él me apreciaba tanto y me llamó la roca y la piedra, me sentía a gusto a su lado, pero en realidad no le he querido nunca y simplemente me he querido a mí mismo, que a su lado me encontraba muy a gusto? Todo esto atormenta el alma de Pedro. Todo esto le hizo correr al sepulcro mucho más despacio que Juan, porque se mezclaban en su interior sentimientos contradictorios, de amor a Jesús y de decepción de sí mismo, de deseo de volverse a encontrar con Jesús y de un cierto miedo de pensar, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo me mirará el Señor? ¿Qué querrá de mí en adelante? Y si realmente yo soy para Él un buen amigo o no lo he sido nunca. Las tres preguntas que le hace Jesús siguen un orden descendente. La primera es la más exigente y la última la menos comprometida. Comienza preguntándole, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Yo creo que el Señor le pregunta esto porque anteriormente Pedro había dicho, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré, que era como decir, yo te amo más que nadie. O sea, tú de estos no te fíes, fíate de mí, que soy el único que voy a serte leal, fiel y que estaré siempre a tu lado. Claro, que Jesús le pregunte, ¿sigues pensando que me quieres más que nadie? ¿Sigues pensando que tú eres el mejor, el que más me amas? ¿Me amas más que todos los demás? Que le haga esta pregunta, en el fondo, es que llama como a la puerta de su corazón para ver si sigue habiendo orgullo en el corazón de Pedro. Y Pedro no responde ya con orgullo. Responde sencillamente, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro está respondiendo con humildad. Ya no dice, yo te quiero más que nadie. No se compara con nadie. Piensa, los demás apóstoles quieren mucho a Jesús. Mi compañero Juan estuvo con él en el Calvario, cosa que yo no fui capaz de hacer. Así que yo no puedo ponerme por encima de nadie ni pensar que soy mejor que nadie, porque eso no es verdad. Yo soy un pobre hombre. Ahora, si me preguntan si quiero a Jesús, pues sí, claro que le quiero, claro que le quiero. El Señor le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya esta pregunta es menos exigente que la anterior, porque no le está preguntando
si le quiere más que nadie, sino simplemente si le quiere, si le ama. Y Pedro responde, sí, tú sabes que te quiero. Y ahora, por tercera vez, le vuelve a preguntar al Señor y lo hace con el menor nivel de exigencia posible. Lo hace diciéndole simplemente, ¿de verdad me quieres? Quienes estudian la Sagrada Escritura explican que son dos los verbos griegos que se utilizan en este diálogo y que uno de ellos, que es agapao, quiere decir amar, mientras que el otro, philein, quiere decir querer. De manera que se ve más claramente todavía esta graduación en la pregunta. Traduciéndolo a castellano actual, podríamos decir que la primera pregunta de Jesús es, Simón, hijo de Juan, ¿tú de verdad sigues diciendo que eres el que más me ama de todos? La segunda sería, ¿tú sigues pensando que me quieres? Y la tercera sería, con mucho menor exigencia, ¿de verdad yo significo algo para ti? ¿De verdad yo te importo? Esto hace que a Pedro se le salten las lágrimas. Le ha preguntado 3 veces, como 3 veces fueron las que él dijo que no quería saber nada de Jesús. Le ha preguntado 3 veces y ya no le pide que le ame más que nadie, ni siquiera que le ame profundamente. Le está preguntando simplemente si significa algo para él, si le importa en algún sentido, si le quiere algo, si se puede seguir considerando amigo suyo. Y Pedro, aunque ha negado al Señor y aunque se siente débil y pecador, esta última pregunta la tiene clarísima. Como las anteriores, le dice al Señor, tú sabes que te quiero. Añade, aunque tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Por qué dice aunque tú lo sabes todo? Porque le está diciendo a Jesús, yo sé que tú sabes que te he negado, pero también tú sabes, Jesús, que aunque te haya negado, no puedo vivir sin ti. Mi vida cambió cuando te conocí. Ya no quiero vivir sin ti y no podría hacerlo. Y está siendo Pedro sincero y está siendo Pedro profundamente humilde. Estas preguntas, este diálogo del Señor con Pedro, son muy ilustrativos también para nosotros. Si os fijáis, el Señor no le pregunta a Pedro, Pedro, a partir de ahora, ¿cumplirás hasta las mínimas prescripciones de la ley? No, no le pregunta eso, sino que le pregunta si le quiere. Lo que al Señor más le importa en nuestra vida es el amor que le tenemos. La pregunta verdaderamente importante es si amas a Jesucristo, si te interesas por Él, si Él es relevante para ti, si eres su amigo. Esta es la pregunta verdaderamente importante. San Juan de la Cruz decía, al atardecer de la vida me examinarán del amor. Y así es. Seguramente que cuando llegue el final de nuestra vida, el Señor no nos va a preguntar, ¿pero te levantabas a las 7:15 o te levantabas a las 8 menos cuarto? No, ni nos va a preguntar, ¿pero eras muy goloso o solo un poco goloso? No, el Señor no te va a preguntar esas cosas. Te va a preguntar si Él, Jesucristo, es relevante para ti, si lo llevas en el corazón, si te importa, si de veras eres su amigo y si tienes un corazón que ama, que le ama a Él, que ama a los demás. Esto es lo verdaderamente importante, lo más necesario. No solo la disponibilidad para el trabajo, no solo a cuántos grupos y actividades de la parroquia me he apuntado, todo eso secundario. Lo que importa es ese amor hondo, ese amor profundo. Pero fijaos qué interesante, cuando Pedro anteriormente iba así como muy seguro de sí mismo, Mateo 26:33, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré, no iba bien.
Cuando Pedro pisaba fuerte, no iba bien. Y en cambio ahora, que Pedro está humillado por sus propios pecados, Pedro tiene un corazón blando y humilde. Y Pedro ya no se compara a los demás, sino que con humildad le dice al Señor, aunque tú lo sabes todo, es decir, aunque tú sabes que soy un pobre hombre y un pecador y un desastre y una calamidad, sin embargo también sabes que te quiero. Es como si ahora que se ha decepcionado a sí mismo, ahora Pedro va bien. Es como si ahora que Pedro sabe que es frágil, que es débil, ahora es cuando empieza a ser San Pedro, a quien veneramos en la Iglesia. De modo que a Pedro le han hecho bien sus propias caídas, podríamos decir, que en el fondo haber traicionado al Señor y haber sido perdonado por Él, Dios lo ha permitido precisamente para curarle de ese defecto tan profundo, tan arraigado que él tenía, que era el orgullo. Ahora Pedro empieza a confiar solo en el corazón de Jesucristo. Es como si Pedro le dice al Señor, si tú no me dejas, estoy seguro. Si tú me cuidas, si tú me acompañas, si tú sigues a mi lado, Jesús, yo me quedo tranquilo. Pero ya no voy a confiar en mí mismo, ni voy a pensar que yo soy capaz de esto y de aquello y de lo otro. No, yo soy un pobre hombre. Yo solamente soy capaz de hacer el bien cuando tú vienes conmigo y a mi lado. Este amor a Jesucristo es lo que sostiene la vida cristiana. Y todo lo demás se pasa. A veces hemos estado en un grupo y luego estamos en otro. A veces tenemos una tarea que se nos ha encomendado en la parroquia, pero luego tenemos otra. A veces recibimos afecto y agradecimiento de la gente y otras veces no lo recibimos. En el fondo, ¿qué es lo que nos sostiene en la vida interior? Saber que el amor de Jesucristo es ilimitado e incondicional. Que el Señor nos quiere siempre, que estará dispuesto a perdonárnoslo todo siempre, y que aunque metamos la pata, que aunque incluso otros a nuestro lado se den la vuelta y ya no quieran seguir a Jesús, que aunque tú y yo podamos fracasar, no nos faltará nunca la compasión, la misericordia, la amistad leal de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Finaliza en Radio María En torno al Catecismo, y como ayuda para seguir viviendo este tiempo pascual, les hemos ofrecido la última meditación de los ejercicios espirituales intensivos de Radio María que emitimos en la Semana Santa, dirigidos por el Padre Manuel Vargas, una meditación dedicada a la resurrección del Señor.